Para vibrar alto necesitamos sentir y gestionar las emociones incómodas, no negarlas. También necesitamos aceptar nuestro estado vibracional actual antes de poder aumentarlo. Y eso solo podemos lograrlo con amor y con compasión. Hola, Florecita. Bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, un podcast para ser y florecer, honrando nuestra alma, expandiendo nuestra conciencia para manifestar una vida en propósito. Yo soy Dharma, tu host, alquimista, psíquica y energy worker. Y para mí es un honor que estés aquí conmigo hoy respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el significado real de vibrar alto? Para empezar, quiero que me cuentes qué piensas, qué sientes cuando escuchas el término vibrar alto. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué memorias llegan a tu cabeza? ¿Qué pensamientos surgen como reacción de escuchar el término vibrar alto? Cuéntame en comentarios. Yo te voy a contar lo que yo siento y pienso cuando escucho el término vibrar alto. Lo primero que viene a mi cabeza es El Secreto, ¿verdad? Este libro, esta película, este documental, todo este movimiento que no sé si surgió hace más o menos 15 años. Bueno, a mi vida llegó hace 15 años. Y de allí se desprenden muchas otras ramas de superación personal con espiritualidad diluida, que hablaban de vibrar alto como la clave para manifestar tu vida soñada, como la clave para tener salud, como la clave para tener relaciones internacionales, relaciones interpersonales sanas, como la clave para tener prosperidad en tu vida, para tener abundancia en tu vida. Y hablaban de esta clave en términos de vibrar alto significa pensar positivo, vibrar alto significa sentir positivo, y para lograrlo, para lograr vibrar alto, simplemente tienes que cambiar los pensamientos los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Simplemente tienes que enfocarte en las emociones positivas. Tienes que, cuando sientas una emoción negativa, pensar las cosas positivas, tratar de alguna manera de convencerte de sentirte diferente, todo mucho desde la mentalidad, ¿sí? Y todos estos libros eran un poco como ensayos mediocres. Esas son palabras mayores, pero eran ensayos que trataban de convencerte que la clave para pensar positivo y sentir positivo era entender por qué pensar negativo y sentir negativo te llevaba a una vida negativa. Y a partir de ese entendimiento, entonces te ibas a dar cuenta que lo lógico era pensar positivo. Te mostraban testimonios de cómo las personas que lograron controlar su pensamiento negativo y transformarlo, todo lo estoy diciendo entre comillas, transformarlo hacia un pensamiento positivo, lograron manifestar hermosas cosas en su vida. Y el ensayo terminaba un poco con este tono que no te aclaraba por qué tenemos pensamientos negativos en primer lugar. ¿Por qué por qué sentimos todas esas emociones incómodas? ¿Qué pasa si no nos resulta pensar positivo a partir de reprimir los pensamientos negativos y cambiarlos por otros? ¿Qué pasa si no nos sentimos mejor tratando a fuerza de voluntad mental cambiar nuestros pensamientos negativos por positivos? ¿Qué pasa si no nos sentimos mejor, si no logramos transitar la emoción solo teniendo en cuenta en nuestra mente que si nos seguimos sintiendo de esa manera, ¿sí?, vamos a traer cosas malas a nuestra vida?
Y todo eso, todas estas interrogantes se quedaban un poco en el aire. Y recuerdo que esa sensación que yo tuve cuando leí este contenido, ¿sí? Cuando vi el documental, cuando escuché las charlas, cuando cuando recibí la información de todos estos mentores de la ley de atracción, por dentro yo sentía que había algo profundamente malo en mí. Porque a pesar de mi disciplina siguiendo esos métodos, a pesar de mi fuerza de voluntad mental para cambiar pensamientos negativos por positivos, a pesar de que yo entendía y comprendía que sentir cosas incómodas o sentir cosas negativas me iba a traer una vida negativa, no podía dejar de tener este patrón de pensamiento negativo, no podía dejar de tener todas esas emociones incómodas. Y sentía que si algo me había pasado al tener contacto con este material del secreto de la ley de atracción, y allí también puedo incluir algunos de los libros de Louise Hay, es contenido que deja mucho que desear en cuanto a la profundidad alquímica, esotérica, somática, energética, de lo que en verdad significa que vibramos, ¿saben? De lo que en realidad significa que somos seres que vibran, ¿sí? Que tenemos un campo energético luminoso, que nuestra energía se traduce en olas de frecuencia, ¿sí? Que se traduce en frecuencias, que nuestra conciencia, que nuestra alma se traduce en frecuencias. Es tan profundo, tan hermoso, tan sagrado, y hay tanto material antiguo sobre estos temas, y no solo antiguo de culturas ancestrales, ¿sí? Lo que tenemos de Egipto, lo que tenemos que quedó de Egipto, que fue traducido por árabes y sirios y pasado a los griegos, lo que tenemos por eso de hermética, no solo ese conocimiento, sino también lo que han escrito, experimentado místicos, y con místicos no solo me refiero a personas que se dedican filosóficamente a la metafísica, ¿sí? O personas que se dedican solo al chamanismo, sino también médicos, ¿sí? Sino también psicólogos, ¿sí? Sino también investigadores científicos de otras áreas que dedicaron su vida a ver la profundidad, ¿sí? De la existencia humana, y entonces en algún punto de su carrera estudiaron al ser humano como un ser energético, ¿sí? Como un ser que va más allá de la materialidad. Y cuando digo energético y más allá de la materialidad, incluso me estoy quedando corta, porque la energía se puede medir, ¿sí? La energía ya es la traducción de el alma, de la conciencia, ¿sí? La energía es una manifestación material del alma, pero al ver al ser humano como un ser energético, después ya podemos pasar a ver todos esos otros aspectos, no sé si más avanzados, a mí me parecen más profundos, más abstractos, más metafísicos. Por eso, porque siento una pasión inmensa por esa profundidad metafísica, alquímica, esotérica de este y de muchos otros temas que en lo New Age se han distorsionado. Y cuando digo lo New Age no me refiero solo a la parte espiritual del New Age, sino también a una gran parte de los movimientos de superación personal, justo porque siento que el mostrar el conocimiento incompleto se presta para muchas distorsiones y para el aumento de la fragmentación, es decir, para el aumento de la separación con nuestra alma, para el aumento de la separación con la fuente. Es que quiero traer este tema a la mesa.
Me emociona mucho escucharte, leerte en comentarios acerca de lo que tú sientes y piensas sobre el término vibrar alto, y me emociona aún más saber si lo escribiste antes de escuchar esta introducción, así que también cuéntame. Y ahora sí, vamos a comenzar con la respuesta a la pregunta: ¿qué significa realmente vibrar alto? Si vibrar alto no es solamente o superficialmente pensar positivo, ¿sí? Sentir positivo, entonces, ¿qué es? Creo que lo primero que tenemos que entender es qué es vibrar como seres humanos, ¿vale? Esta pregunta puede tener una respuesta muy intuitiva, porque quizás muchos de nosotros vemos evidente que somos seres vibracionales, que vibramos. Es algo que se ha vuelto parte de nuestro lenguaje común. Resuenas, no resuenas, vibras conmigo, no vibras conmigo, buenas vibras, malas vibras, todo esto es algo que ya usamos en nuestro día a día. Pero, ¿qué significa objetivamente vibrar? Yo aquí es cuando agradezco ese año y medio que estudié de ingeniería, porque vi las materias que me permiten explicar un poquito mejor, o quizás sin caer tanto en abstracciones, estos conceptos. Nosotros tenemos una conciencia, ¿sí? Esa conciencia la podemos llamar alma, ¿sí? Partamos de allí. Este no es un episodio acerca de qué es realmente el alma, pero tenemos una conciencia, un alma que es luz, ¿sí? Es luz. Esa luz entra en contacto con una antena. Esa antena es nuestro corazón y traduce la luz en frecuencia, ¿sí? No solo nuestro corazón, sino también nuestro sistema nervioso, pero la antena principal es nuestro corazón. Es decir, que cuando nuestra alma entra en nuestro cuerpo, la luz se traduce en frecuencia, ¿sí? En energía. Frecuencia que después se convierte en partículas y conforma todo lo que somos, ¿sí? Pero primero, antes de ser partícula, algo fue frecuencia, ¿ya? Lo que conocemos como vibración es la frecuencia, ¿sí? Tú ves la imagen de una frecuencia y son como montañas, ¿sí? Montañas sucediéndose, una montaña tras otra, picos. Y esos picos pueden tener una cierta distancia, una cierta altura, y de acuerdo a eso se mide qué tipo de vibración es, cuánto mide, la naturaleza de esa vibración, etc. La frecuencia puede ser más rápida, ¿sí? La sucesión de montañas puede estar más pegada o puede ser más distanciada, es decir, puede ser más lenta. Una frecuencia más alta es una vibración más alta, una frecuencia más lenta es una vibración más lenta. Hasta allí todo bien. Nuestras emociones, por ejemplo, son energía en movimiento. La energía en movimiento se expresa en frecuencias. ¿Esto qué significa? Que cuando nuestra alma entra en contacto con esta antena y se vuelve en frecuencias, se convierte en energía en movimiento, ¿sí? Nuestra alma en nuestro cuerpo es energía en movimiento. Las emociones también son energía en movimiento. Por eso hablamos de que las emociones nos atraviesan, ¿sí? Que se mueven por nuestro cuerpo, que las movemos y las transformamos a través de nuestro cuerpo. ¿Por qué podemos transformar energía en movimiento en nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo está hecho para transformar energía. Ahora bien, tenemos claro ¿qué es vibrar? ¿Por qué vibramos? ¿Cierto? Es simplemente la expresión de nuestra alma en nuestro cuerpo. Es cómo funcionan las cosas aquí en la tierra. Es ver con lupa
nuestras partículas, el comportamiento de nuestras partículas. Antes de ser partícula fue frecuencia, y la frecuencia es la expresión de la energía en movimiento. Nuestra alma es energía en movimiento, igual que las emociones. Con eso claro, ya sabemos de forma objetiva qué es vibrar alto. Significa tener que nuestra energía en movimiento, ¿sí? Que la energía en movimiento en nuestro cuerpo tenga una frecuencia mayor, que tenga una frecuencia más alta. Ahora, ¿cómo se mueve la energía en nuestro cuerpo? Pues nuestro campo energético, que se llama en el chamanismo, se llama campo energético luminoso, ¿sí? Pero dependiendo de la tradición filosófica, o yo me atrevería a decir de la línea de pensamiento, incluso tradiciones somáticas, esto tiene un nombre diferente, pero todos lo ven como un toroide, que nada más es la forma como vemos el intercambio de energía de nuestro interior con nuestro entorno, ¿sí? Es la forma de un toroide, como una dona, ¿sí? De energía, en donde en nuestro cuerpo entra y sale energía, y esa energía sale y entra en un ciclo. Es como que entra y sale otra vez en nosotros, entra y sale otra vez en nosotros, y cuando sale de nosotros y está como en las, no paredes, pero sí como en los laterales de nuestro toroide, está en contacto con la energía del ambiente, y también cuando va hacia abajo está en contacto con la energía de la tierra, y cuando está en esta parte de arriba está en contacto con la energía del cielo. De modo que si nos preguntamos por si estamos vibrando alto o estamos vibrando alto, estamos preguntándonos por la vibración de nuestro toroide, de nuestro campo energético luminoso. Esa vibración no solo está determinada por las emociones que estamos sintiendo en el momento, ¿sí? La frecuencia general de nuestro campo energético tiene muchas más variables que solamente las emociones que estamos sintiendo en el presente. Aún así, como nuestras emociones son energía en movimiento, afectan profundamente nuestra vibración. Y esta es la parte en donde me emociona mucho compartirte esta información, porque resulta que justamente reprimir nuestras emociones, tratando de controlarlas con nuestro pensamiento, resulta que tratar de cambiar nuestros pensamientos negativos con pensamientos positivos no aumenta nuestra vibración general, ni la del momento, ni la vibración general de nuestro toroide de energía. Al contrario, contribuye a que a mediano, yo diría a corto, mediano y largo plazo tengamos una vibración cada vez más baja. ¿Por qué? Porque como las emociones son energía en movimiento, pasan a través de nosotros. Cuando reprimimos una emoción, pasan a través de nosotros en un proceso de 8 pasos, que es el proceso emocional. Ese proceso tiene como tercer paso la expresión de emociones, que es normalmente donde reprimimos nuestras emociones. Si reprimimos nuestras emociones, ese proceso se queda incompleto, y en lugar de que la energía en movimiento, que son las emociones, nos atraviese, lo que ocurre es que se queda atascada dentro de nosotros. Y es así como se van generando los bloqueos energéticos. Ahora, el trauma es las heridas emocionales. Cada trauma son bloqueos energéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el trauma es que no se completan los procesos emocionales, porque el cuerpo entró en estado de congelamiento. Después de haber estado en pelea y huida, pasó a congelamiento. Y cuando el cuerpo regresa de congelamiento, es como que regresa en el punto en el que estábamos en el proceso emocional,
Y normalmente en ese regresar del congelamiento no expresamos nuestras emociones y queda esa cantidad tan grande de energía almacenada dentro de nosotros. La cantidad de energía es la cantidad de emociones y la intensidad de esas emociones que se queda dentro de nosotros. La carga emocional del trauma es mucho más grande que la carga emocional de una emoción del día a día en la que nuestro cuerpo no entró en estado de congelamiento. Aún así, tanto la emoción del día a día reprimida como el trauma generan bloqueos energéticos, bloqueos emocionales. Estos bloqueos energéticos no permiten que nuestra energía fluya con facilidad, que complete sus procesos, sus ciclos, y el decir que la energía no fluye de forma armoniosa es lo mismo que decir que estamos vibrando bajo. Vibrar alto también significa que nuestra energía fluye, que nuestros campos, que nuestros centros, energéticos, los chakras, pero no tenemos solo los chakras, tenemos hasta 144 diferentes centros energéticos, pero hablemos de los principales, los chakras. Vibrar alto significa que nuestros chakras están permitiendo que la energía fluya en facilidad. Cuando tenemos bloqueos en los chakras, la energía no fluye con facilidad, es decir, vibramos bajo. Por ello, vibrar alto también significa sentir nuestras emociones y gestionarlas. O sea, completar todo el proceso emocional cada vez que sentimos una emoción. De hecho, sanar emocionalmente, sanar nuestros traumas, significa completar los procesos emocionales que en el pasado quedaron inacabados. Eso en el presente, en nuestro día a día, se ve como que cuando algo nos detona una herida emocional, un trauma de nuestro pasado, y nuestro cuerpo entra a veces en congelamiento, sí entra nuevamente en esa respuesta del trauma, otras veces no entra en congelamiento, puede que simplemente sintamos esas emociones acumuladas, pero cuando eso pasa, cuando algo nos detona, tenemos la posibilidad de completar un poquito ese proceso emocional que en el pasado quedó inacabado. Eso significa desbloquear un poquito nuestra energía. Desbloquear, como desenredar un poquito ese nudo energético, ¿sí? Ese nudo emocional que se generó cuando algo en el pasado nos generó un trauma, que se creó cuando vivimos un trauma. Recordemos que el trauma no es lo que pasó, el hecho, sino lo que nos quedó a nosotros. Y lo que nos queda de un trauma es un nudo energético, un bloqueo energético. Así que vibrar alto también es, ¿sí?, que no tengamos bloqueos energéticos, ¿sí? O que esos bloqueos energéticos no estén tan grandes que están afectando en tal magnitud la frecuencia general de nuestro campo energético luminoso. Si pensamos por un momento en el trauma colectivo, es decir, lo que llamamos parte de lo que llamamos karma, nos damos cuenta por qué decimos que la vibración del campo electromagnético de la Tierra ha sido bajito, es bajito y ha sido bajito por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en general la memoria energética de la Tierra, el campo energético de la Tierra, el campo de cada persona, ¿sí?, tiene muchos bloqueos energéticos por el trauma colectivo, por el karma. Estoy pensando en hacer otro capítulo de podcast explicando el karma y el dharma, así que si te interesa, por favor, házmelo saber en comentarios, y si a suficientes personas les interesa, también voy a grabar ese capítulo. Y en este capítulo, respondiendo a la pregunta ¿cuál es el significado real de vibrar alto?, nos falta solamente un componente.
Ya sabemos que vibrar alto es acerca de tener una frecuencia alta, es decir, que nuestra energía fluya en nuestro campo de energía, que haya armonía en ese fluir. Ya entendimos cómo vibrar alto es acerca, o que más bien para vibrar alto tenemos que sentir y gestionar nuestras emociones, completar los procesos emocionales inacabados en nuestro pasado, en lugar de restringir, limitar, negar nuestras emociones. Pero nos falta un componente más, y este componente es: ¿cuáles son las emociones? ¿Cuáles son los estados vibracionales altos? Y esto me emociona mucho porque el más alto de todos es la gracia, ¿sí? Después de la gracia viene el amor. Después del amor viene la alegría. Después de la alegría viene el agradecimiento. Después del agradecimiento viene la apreciación. Y podemos ubicar más frecuencias y más nombres en esa parte alta. Pero algo que a mí me parece muy curioso es que entre las vibraciones altas y las vibraciones bajas encontramos el poder. Después del poder, ya bajando la vibración, viene el control, ¿sí? Y así de ahí para abajo, de mal en peor. Pero el poder es intermedio porque es el plexo solar, nuestro yo soy. Habitamos desde el ego espiritual, es decir, desde el yo soy álmico, o habitamos desde el ego físico, el yo soy terrenal. Nos identificamos con nuestros mecanismos de defensa, con nuestro trauma, con el trauma colectivo, o nos identificamos con el amor infinito y la compasión. Lo que determina a lo largo de una vida, ¿sí?, la vibración general de nuestro campo electromagnético luminoso es cómo nos relacionamos con el poder, con nuestro poder personal, ¿sí?, con nuestro poder personal. En esotérica y en alquimia es muy importante el concepto de la voluntad. Si estamos ejerciendo nuestra voluntad, si tenemos libre albedrío. Y hablamos de solo tenemos voluntad y libre albedrío, solo estamos ejerciendo nuestra voluntad, es decir, ejercer nuestro poder personal cuando somos conscientes de nuestras acciones, cuando somos conscientes de desde dónde estamos actuando, cuál es nuestra intención al actuar. ¿Cuál es nuestra intención al hablar? ¿Cuál es nuestra intención al hacer? Por lo que podemos decir que si nos queremos analizar a nosotros mismos, si queremos tener una idea de si nuestra vibración es alta o baja, aunque ya lo sabemos, sí, la mayoría de emociones que experimentamos todo el tiempo son emociones de baja vibración, posiblemente el general de nuestro sistema es bajo, de vibración baja. Eso no nos hace malos, menos valiosos, nada. Solo significa que tenemos bloqueos emocionales, solo significa que tenemos que sanar, solo significa que hay que alquimizar esas emociones acumuladas. Eso es lo que significa. Pero también significa que no hemos descubierto todo nuestro potencial, que no hemos conectado con el verdadero amor, que no hemos conectado con la verdadera alegría y que toda esa luz, todo ese gozo, toda esa sensación de completitud, de amor infinito nos está esperando una vez decidamos sanar, una vez decidamos alquimizar esos bloqueos emocionales y energéticos. Pero si sentimos confusión al analizarnos y ver cuál es nuestro estado vibracional actual, porque como les dije al inicio, antes de poder aumentarlo tenemos que aceptar nuestro estado vibracional actual. Entonces podemos preguntarnos, podemos vernos a nosotros mismos en cuanto a desde dónde estamos actuando. ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? ¿Qué está pasando en nuestra mente cuando tomamos decisiones? Estamos decidiendo desde el miedo, desde el desespero, desde el control, desde la rabia, desde el remordimiento, desde la frustración,
desde la culpa, desde la vergüenza, o estamos actuando desde la compasión, desde el contentamiento, desde el agradecimiento, desde el amor, desde la alegría, desde el gozo, desde la gracia. Y cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos desde dónde estamos actuando y somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que posiblemente nuestra vibración está media, ¿sí? Media tendiendo abajo, quizás. Yo sé que mi vibración está media tirando a alto ahora, pero hace 4 años estaba baja, ¿sí? Y tuve que aceptar que mi vibración estaba muy baja para poder empezar a hacer lo que debía hacer para subirla, ¿sí? Entonces, si te das cuenta que estás actuando más desde esas emociones, desde esos estados vibracionales, que esas son las emociones que más experimentas, que la mayoría de tus pensamientos reflejan esos estados vibracionales, antes de aumentar la sensación de culpa, la sensación de vergüenza, yo te invito a que cultives los estados vibracionales de arriba en la relación contigo mismo, contigo misma. Que te abraces. Si estamos vibrando bajito, eso solo significa que necesitamos amor. Amor, que necesitamos darnos amor, ¿sí? Que necesitamos darle amor a nuestros ancestros, ¿sí? Que necesitamos darle amor al colectivo. Que necesitamos conectar más con la gracia, con el ritual luminoso, con la presencia, con el agradecimiento, con el gozo. Y que si al tomar acción, al buscar conectar con esos estados vibracionales, por ejemplo a través del arte, por ejemplo a través del movimiento, por ejemplo a través de las comunidades sanas, si cuando intentamos conectar con esos estados vibracionales nos sentimos todavía vibrando bajo, eso no significa que hay algo inherente mal en nosotros y que nunca vamos a poder subir nuestra vibración, sino que significa que esos bloqueos no nos están permitiendo conectar con nuestra propia alma, ¿sí? Y zafar esos bloqueos y desbloquear esas emociones implica sentirlas. Y para sentir esas emociones acumuladas necesitamos un espacio seguro, sea terapia, sea yoga informado en trauma alquímico intuitivo, que es lo que yo hago en Hierbabuena. Si mis clases en Hierbabuena encuentras un montón en YouTube, abajo te dejo el link, son un espacio para sentir emociones acumuladas en un espacio seguro. ¿Sí? Bien sea ese espacio seguro también puede ser tu escritura de catarsis, puede ser un programa de sanación somática, de sanación a través de algún tipo de arte, pero es necesario tener el espacio para sentir esas emociones, porque si no tenemos un espacio seguro puede ocurrir un bloqueo mayor, que se llama retraumatización. Puede ocurrir que las emociones empiezan a salir, nos asustamos de nuestras propias emociones o la otra persona no sostiene, no hace espacio para esas emociones, nos genera un trigger, por ejemplo, cuando no tenemos un buen terapeuta que no sabe cómo sostener nuestras propias emociones, no sabe generar un espacio seguro. Puede ocurrir que volvemos a contraernos y nos contraemos más fuertes, como que ese nudo se vuelve a apretar, ¿sí? Necesitamos un espacio seguro para gestionar esas emociones acumuladas. Y una vez las gestionamos, hay un montón de información que integrar que nos llega de ese proceso y necesitamos integrar esa información también porque es como que queda un montón de energía suelta. E integrar esa información es volver a como poner esa energía en un ritmo ordenado, como otra vez en una armonía. Lo cierto es que la integración hace parte del proceso emocional, pero normalmente entendemos gestionar las emociones solo hasta expresarlas. Recuerda que el proceso emocional tiene 8 partes.
Y si quieres que haga como un deep dive, como que te explique energéticamente cómo es un proceso emocional, los pasos y cómo se expresa eso en la energía, cuéntame también en comentarios. Integrar hace parte de ese proceso emocional. Cuando completamos el proceso emocional, es como que el nudo emocional, energético, se desata y nuestra energía vuelve a fluir de forma armoniosa. Es decir, nuestra vibración aumenta. Por favor, no te vayas a tirar duro con esta información que acabas de recibir. Recuerda que subir nuestra vibración hace parte de nuestro trabajo aquí en la Tierra. Hay personas que necesitan varias vidas, hay personas que lo hacen a lo largo de toda una vida, hay personas que lo hacen al inicio de su vida. Y ninguna de estas maneras de aumentar nuestra vibración, de ascender nuestra vibración, de expandir nuestra conciencia, es mejor ni peor. Simplemente cada alma tiene su journey, cada alma tiene su viaje. Cada persona tiene su camino, cada persona tiene su proceso. No te fuerces, ¿sí? Recuerda, la culpa, el miedo, la vergüenza que también alimentan a la autoexigencia, al perfeccionismo, al control, esta necesidad de querer aumentar nuestra vibración ya y de ser perfectos, porque es otra forma de ser perfectos, tener una alta vibración. Recuerda que lo importante es la intención detrás de las acciones. ¿Desde qué estado vibracional estás actuando? ¿Sí? Por más de que parezca que, no sé, hacer cosas para aumentar tu vibración desde el perfeccionismo y la autoexigencia van a aumentar tu vibración, y lo cierto es que puede ser parte del camino y que las prácticas con su magia, ¿sí? Con su tecnología, poco a poco nos van aumentando nuestra vibración. Eso hace parte de mi experiencia. Sí, podemos hacer las cosas desde la intención de baja vibración y si son cosas que nos hacen bien, poco a poco esas cosas nos van ayudando y nuestra vibración va aumentando y nuestra conciencia va aumentando. Pero, ¿ese es el camino largo? ¿O ese es un camino con mucha confusión? Yo, que ya estoy al otro lado del camino, es decir, ya probé esa ruta, ¿sí? Y probé otras rutas y vi cómo eran esas rutas. Ahora te quiero decir, recuerda que la forma más armoniosa, gozosa de aumentar tu vibración es a través del amor y la compasión, del amor verdadero hacia ti y de la autocompasión verdadera hacia ti. De la paciencia en los procesos, de darle tiempo al tiempo, de intencionar siempre desde ese lugar amoroso, de estar consciente cuando te estás hablando feo, cuando estás siendo perfeccionista, autoexigente, cuando te estás comparando, de no culparte cuando te das cuenta que estás vibrando bajito, de no culparte cuando observas tus pensamientos negativos, de no creer que eres esos pensamientos, de no creer que eres esas emociones, de no creer que eres tus traumas, de recordar que eres gracia, que eres amor, que tu alma es naturalmente gracia y amor, ¿sí? De recordar que para ser gracia y amor nada más tienes que conectar con tu alma. Nada más tienes que quitar las capas, los bloqueos que no te dejan conectar con tu alma. ¿Sí? Y que eso lo vas a hacer desde un amor muy profundo hacia la vida vivida desde el alma, hacia ti, hacia tu esencia, hacia imaginar un mundo en donde todos vivimos desde la esencia, en donde todos accionamos desde el amor. Y ya sé, eso no va a pasar del todo porque este es un mundo dual, ¿sí? Ya sé que lo que estamos haciendo es ascender la vibración de la Tierra, pero que no va a ser no dual, ya lo sé. Pero quédate con eso, ¿sí? Quédate con ese amor a esa idea. Quédate con la idea, la verdad de que naturalmente eres amor, eres gracia. Esa es tu esencia, eres amor, eres gracia, eres compasión. Nada más necesitas conectar con eso. Y que no puedas conectar con eso en este momento no te hace menos amor y menos gracia y menos compasión.
¿vale? Antes de terminar, te quiero decir que si en este momento sientes que estás listo, lista para aprender a dirigir tu energía desde tu esencia, para aprender a accionar desde el amor y la compasión, que si en este momento estás listo, lista para desenredar esos bloqueos, que si en este momento estás listo o lista para integrar tu sombra, que es lo mismo que desenredar esos bloqueos e integrar esa energía, esa información. Nuestro nuevo programa Dirección es para ti. Es un programa de 6 meses en los que a través de la meditación somática simbólica de reprogramación, la escritura terapéutica, el yoga y las herramientas somático-simbólicas, vas a no solo quitar todo lo que no te permite conectar con tu esencia, y cuando digo quitar es integrar, es decir, te va a permitir volver a conectar con tu alma, sino también vas a aprender a crear una vida desde tu alma, una vida alineada a tu esencia. Si quieres postularte en este momento, solamente quedan 6 lugares. Abajo te dejo el link para que puedas entrar directamente. Y si tienes dudas sobre si Dirección es para ti en este momento o no, puedes postularte abajo, donde te digo postúlate aquí, en esa cuenta, en la cuenta de Instagram de Hierbabuena. Me puedes mandar un mensaje y allí descubriremos juntos, descubriremos juntas si Dirección efectivamente es lo que necesitas en este momento, si realmente resuenas con el programa. Sin ser más, espero que tengas un día precioso. Te mando un abrazo de oso florecita. Sabes que te quiero y por favor no te olvides de florecer en el intento.